justamente, bueno, estamos platicando acerca de este problema, o lo empezamos a plantear más o menos, ¿sale? Pero pues obviamente todavía no les he contado absolutamente todo sobre la parte de este problema, ¿sale? Bueno, pongan mucha atención, porque estas cosas son claves, obviamente, para poder, en este caso, realizar justamente el diseño de mi red de, en este caso, intercambio de calor, ¿no? O en este caso, mi red de, como tal, intercambio térmico, ¿no? Bueno, primero que nada, aquí podemos ver dos cosas. Primero, nuestro punto pinch, en este caso está en 240 y también en 200, quiere decir que el delta T es de 40, ¿sale? No le estoy diciendo cuál es el delta T, pero pues aquí se sobreentiende que es 40 porque pues obviamente la diferencia del pinch caliente y el pinch frío pues son 40 Fahrenheit. Entonces aquí pues no le estoy dando el pinch, pero digo el delta T, pero pues se entiende que son 40 Fahrenheit, ¿sale? La diferencia entre uno y otro. Ahora, tenemos los servicios de calentamiento, que son 1271 BTU hora, y de enfriamiento, que son 1400 BTU hora. Ahora, justamente este tiene, perdón, tiene un detalle muy importante, que en este caso es la corriente 1, ¿sale? Esta corriente 1 es una corriente que no entra ni sale del pinch, ajá, o sea, no está atada a mi diseño en la parte de que no entra ni sale del pinch. Entonces, como tal, esta parte de aquí no interviene en la parte de las reglas del pinch, ¿sale? Recordemos que las reglas del pinch, a ver, déjenme recordar dónde están. Pero las reglas del pinch, pues déjame ver qué positivo estoy y luego 192. Acá están, ¿no? Las reglas del pinch como tal, creo que no había sido necesario en este caso checar, pero sí es importante ponerles un asterisco, ¿sale? Porque dice, regla número 1, regla del punto pinch. El número de corrientes frías debe ser mayor o igual al número de corrientes calientes. Ahora, esto de aquí claramente tiene que ser en función de que están entrando o saliendo del pinch. Ajá, o sea, si yo tengo aquí el punto pinch y por acá tengo una corriente caliente, ¿no? Y por acá tengo una corriente fría, pero ambas están sujetas al pinch, obviamente las voy a contabilizar. Sin embargo, si yo tengo una corriente que es una corriente caliente que está por acá, o una corriente fría que está por acá, el punto es que están alejadas del pinch. Bueno, al revés, ¿no? Serían al revés, perdón. Sería por acá y en este caso por acá. Bueno, la flechita es la que está al revés. Esas corrientes no cuentan, o sea, esta corriente de acá o esta corriente de acá no cuenta en la contabilización, sino que el número de corrientes frías tiene que ser mayor o igual al número de corrientes calientes, en este caso que salen o entran del pinch. Ajá. Entonces, si mi corriente fría o caliente no está cerca del pinch, es decir, no toca el punto pinch, entonces no cuenta en la contabilización, sino que es aparte, ¿sale? También la parte de la regla de los FSP, pues lo mismo. Si no está entrando o saliendo del pinch, esa corriente no tiene que cumplir forzosamente lo del FSP. Ahora, no sé si se habían preguntado, pero ¿por qué se tiene que cumplir la regla del FSP? Si yo no cumplo con la regla del FSP, en muchas ocasiones el delta T no se respeta. Entonces, por eso es necesario que yo cumpla con esa parte de la regla. Igual que debajo del punto pinch. Entonces, justamente esas corrientes que nosotros vamos a tener por acá, que van a estar, ahorita les voy a poner otro ejemplo. ¿Dónde está? La 192 acá. Esta corriente que nosotros tenemos aquí no aplica en cuanto a la contabilización, en la parte de 9 corrientes calientes, 9 corrientes frías. Entonces aquí es como si yo tuviera, o sea, sí son dos, ¿no? Como tal, dos corrientes calientes. Pero para el diseño, yo tendría una corriente caliente y dos corrientes frías. Arriba del punto pinch. Abajo del punto pinch tengo una y una. Ajá, porque esta corriente 1 no entra ni sale del pinch. Entonces, como tal, no se contabiliza para la regla de mi diseño. Ahora, otra cosa. La siguiente cosa muy importante es la siguiente. Como, bueno, no sé si recuerden, pero por ejemplo, si yo de repente pues pongo un intercambiador de calor aquí, no sé, supongamos, lo pongo acá, digo, está malo del FSP y todo, ahorita lo voy a modificar, pero si yo pongo de repente este intercambio, entonces yo voy a encerrar mi cajita, ajá, acuérdense que nosotros como tal estamos eligiendo un arreglo contracorriente, ajá, porque, o es más, pregunta, ¿por qué se prefiere un arreglo contracorriente en el intercambiador de calor?
Eso es de transferencia de calor. ¿Por qué? ¿Por qué se prefiere un arreglo contracorriente? ¿Recuerdan? Porque a diferencia de un arreglo en paralelo permite que ambas corrientes alcancen la temperatura de entrada de la otra. Ajá, prácticamente, ¿no? O sea, tiene que ver con el arreglo de los deltas T. No olviden esa parte, porque justamente, o sea, nosotros estamos asumiendo, y bueno, yo estoy asumiendo que ustedes ya saben esa parte, ¿no? Como que, ok, el arreglo es contracorriente. Y entonces, como el arreglo es contracorriente, ¿no? Entonces, por acá tenemos, bueno, esta parte de entrada, esta parte de salida, pero bueno, es porque es contracorriente. Entonces, los valores que voy a tomar, por ejemplo, están atados al punto pinch. Ajá. Entonces yo hago mi diseño de derecha a izquierda. Entonces la temperatura del pinch caliente, por ejemplo acá, sería 240, que sería la temperatura de salida. Y la temperatura, por ejemplo, de entrada que conozco, esta sería de 200. Ajá. Y luego sería trabajar hacia el lado izquierdo, dependiendo lo que yo quiera y lo que yo tenga como tal. Sin embargo, si yo trato de trabajar con la corriente que está alejada del pinch, esta de acá, esta, yo no tengo que hacer el diseño de derecha a izquierda, porque no estoy sometido al pinch caliente. O sea, yo por ejemplo empiezo a trabajar con esta corriente en 240, porque pues el diseño es a partir del punto pinch, ajá. Pero si esta corriente, que es la corriente 1, nosotros como tal, pues la tenemos alejado del punto pinch, es decir, ni entra el punto pinch ni sale del punto pinch, entonces la temperatura a la cual voy a tener mi intercambio de energía, o sea, sería este con esta, la temperatura de entrada tiene que ser esta. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando yo esté trabajando con corrientes que estén alejadas del punto pinch, yo tengo que respetar, por ejemplo, pues la temperatura a la que entra, ¿no? Que sean 470. Entonces, 470, bla, 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 y luego tendría que checar pues esta temperatura, ¿sale? ¿Cuál es? ¿Quién sabe? Pero este valor que nosotros vamos a tomar para mi diseño tiene que ser en función de la temperatura de entrada. Ajá. Vamos a trabajar de entrada a la salida. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos el análisis del pinch con los valores de derecha e izquierda. Pues porque justamente nosotros estamos sometidos a que el pinch es 1. Ajá. Entonces hacemos mi diseño de derecha e izquierda. ¿Sale? Pero cuando nosotros estamos trabajando con una corriente de este tipo, claramente nosotros tenemos que empezar del lado izquierdo para el valor de la corriente que nosotros no tengamos, en este caso, por ejemplo, pues que no se sometida al pinch, ¿no? Por ejemplo, si yo tuve una corriente fría, acá de este lado, esta corriente fría, pues yo voy a tener su temperatura inicial, y entonces igual, si yo, por ejemplo, intercambio energía con esa corriente que está alejada del pinch, pues empiezo por la temperatura de la derecha, que sería esta de acá, y luego me voy hacia acá, de este lado. Entonces, nada más no se vayan a olvidar de esa parte, ¿de acuerdo? Eso es algo muy importante para las corrientes que no cumplen, bueno, que no es que no cumplan, sino que no están como tal entrando o saliendo del pinch. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende esa parte? Ahorita voy a hacer el diseño, ¿no? Pero quiero que ustedes así digan, no, pues sí, cierto. Ajá. Porque les voy a decir una razón. Cuando nosotros, por ejemplo, cuando nosotros, no sé, vamos a suponer que aquí voy a tener servicios de calentamiento. Cuando nosotros tenemos servicios de calentamiento acá, ese servicio de calentamiento, o sea, como tal, va a estar, bueno, no sé, una temperatura, otra temperatura, y el servicio de calentamiento lo voy a hacer con una línea de masa de vapor. Esta masa de vapor, pues, o en este caso esta línea, pues es otra corriente que viene de otro lado. Sin embargo, como no está considerada en el punto pinch o en el análisis pinch, es independiente. Ajá. O sea, digamos que la línea de vapor que yo voy a utilizar, pues es una línea que está por acá, no sé. ¿Cuál es? ¿Quién sabe? Pero no la consideramos dentro de mi análisis. Entonces, si en un momento yo tuviera la temperatura de entrada de la corriente, no diría, bueno, pues masa de vapor, bla, bla, y ya nada más hago mi balance con el calor latente, ¿no? Algo por el estilo, pero es independiente. Entonces, tanto el calentamiento como el enfriamiento son líneas que no veo. Ajá. Son líneas que vienen, pues, de lejos, que no entran al pinch, que no sale del pinch. Igual, el enfriamiento, pues, puede ser agua fría, que es otra corriente que no sale ni entra del pinch. Entonces, como tal, esta corriente que tenemos por acá es una corriente, obviamente no es una corriente de una línea de vapor o algo por el estilo, sino simplemente es una corriente pues que no corresponde a la parte del pinch y que por eso el diseño se tiene que hacer sin contar esta corriente. O sea, digamos que la contabilización se tiene que hacer sin contar esta corriente. ¿Se puede hacer el diseño con todo y esta corriente contando? Sí, también se puede, pero pues se vuelve un poco más complicado.
Por eso es importante que nosotros veamos, mira, yo me imagino, la línea de vapor que yo utilizo para la parte de servicios de calentamiento, realmente no la considero dentro del diseño, porque es ajena al punto pinch. Pero pues cuando estoy haciendo mi diseño, pues le pongo servicios de calentamiento. Ajá. Sin embargo, pues es una corriente que está por ahí. Igual, para la parte del enfriamiento, pues es una corriente que está por ahí. Sin embargo, pues no la meto en mi análisis. ¿Estamos de acuerdo? Entonces aquí, justamente como me resulta una corriente que está lejos del punto pinch, pues como tal no la contabilizo para número de corrientes, FCPs y demás, pero la utilizo para el intercambio de calor. Ahora, como las corrientes están alejadas, se supone que la corriente que está alejada del punto pinch está a la izquierda. Quiere decir que es la corriente más caliente. O no, si no simplemente la más caliente es una que puede ceder, en este caso energía, o que está muy lejos, en este caso de las temperaturas que tenemos por acá, no digo normalmente. Entonces, pues por eso dijimos, la vamos a dejar como pues hasta el final. Porque si se fijan aquí, o sea, no solamente es como hacer el diseño. Aquí, por ejemplo, yo tengo que cuando me gaste toda la energía de la corriente 1, esta va a estar a 320 Fahrenheit. Entonces quiere decir que yo puedo intercambiar energía con las corrientes, digamos, que necesitan un mayor calentamiento. O sea, esta está a 200, esta está a 200 también. Pero, por ejemplo, si en un momento por acá, que es lo que vamos a ver aquí a la mitad del ejercicio, yo tengo una corriente que se encuentra a 240, o una corriente que se encuentra a 300. Entonces, claramente, por ejemplo, aquí es más fácil, ¿no? Por ejemplo, como este extremo está a 470, pues calentaré esta o calentaré esta, Pero bueno, eso lo vamos a ver ahorita. ¿Se entiende ahorita más o menos lo que comenté acerca de estas corrientes que están lejos del punto pinch? Sí, profe. Ok, sale. Vamos a hacer Bueno, si alguien tiene una pregunta, lo escucho. Si no, ahorita ya voy a empezar a hacer el ejercicio. Nada, déjenme ver, porque hice los 3 diseños. Ok, a ver, nosotros habíamos empezado con esta parte. Nada, déjenme, estoy revisando dónde está hice los 3 diseños para... Ok, ese es el diseño que hice con las corrientes que dividí, ¿no? Ok, no se los voy a mostrar porque no quiero confundirlos. Nada más que igual, les voy a mostrar el error, ¿vale? Ok, nada más como tal. Nosotros, ya sabemos, tenemos que dividir como tal la corriente, ¿no? Con el delta H arriba y el delta H abajo. Y bueno, más o menos obtenemos esta parte de acá, que ya lo habíamos platicado el día, no me acuerdo qué día, el lunes, ¿no? Bueno, el chiste es que, por ejemplo, si nosotros no sabemos la parte en la que nosotros tenemos que hacer el intercambio de energía, aquí, por ejemplo, yo hago el análisis de la corriente 2 con la corriente 13 y con la corriente 4, y en ninguna, pues se va a cumplir la regla del FCP. Entonces, la corriente 2, la corriente 3 y la corriente 4 son las primeras que tengo que poner en contacto. ¿Por qué? Porque esta corriente es la que está más alejada, entonces puedo llevar a cabo un calentamiento más adelante. Entonces, la corriente 1 la voy a dejar al final, de preferencia. Obviamente puede ser un intermedio, ¿no? Pero de preferencia al final. Ahora, la regla de los FSP no se cumplen. Esta de acá no tiene que cumplir ninguna regla del FSP. Sin embargo, no voy a poner en contacto esta corriente ni con la 3 ni con la 4, justamente con la justificación de que si en un momento yo necesito tener, por ejemplo, no sé, que esta corriente salga a 380, pues esta se puede calentar con esta, ¿no? A 470. Quizás no se puede como tal ser toda la energía, pero pues algo puedo hacer. Ahora, regresando a esta parte, lo primero que tendría que hacer yo pues, es dividir la corriente. Ahorita voy a regresar a esta parte. Y lo que uno tendría que decir, bueno, pues es que de repente es que yo tengo 2 corrientes calientes. Bueno, aquí, deja regreso. Voy a tener 2 corrientes calientes y aquí tengo 2 corrientes frías, ¿no? Pero justamente aquí, si nosotros no sabemos que esta corriente no participa, entonces podemos llegar a pensar, no es que aquí tengo 3 corrientes calientes y 2 corrientes frías. Entonces no cumplo con la regla del FCP, y si no, perdón, con la regla del número de corrientes. Y si no cumplo con la regla del número de corrientes, entonces me voy a ver obligado a dividir la corriente fría, Y entonces, no es que no se pueda, claro que se puede, pero pues me voy a meter en un montón de líos. Entonces se puede, claro que se puede. De hecho, pues hice un diseño respecto a eso. Sin embargo, aquí por ejemplo, realmente yo tendría 3 corrientes frías contra 2 corrientes calientes. Contra 2 corrientes calientes. Entonces, como tal, no vale la pena porque con dividir esta corriente que tenemos acá, genero 2 corrientes frías y 2 corrientes calientes. ¿Estamos de acuerdo con esto que acabo de explicar? Entonces, no es necesario
dividir la corriente fría porque tengo igual número de corrientes frías e igual número de corrientes calientes que en este caso salen o entran del punto pinch. ¿Preguntas? ¿Queda claro? Ahorita les digo el valor del FCP y demás. Ahorita olviden esa parte, no estoy explicando esa parte. Simplemente estoy explicando por qué no tengo que dividir la corriente fría. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Ok, ahora, si yo divido la corriente fría, no está mal, pero me voy a tardar un montón. Ajá, entonces de preferencia pues no lo hagan así. Ok, ahora les muestro no me acuerdo si tengo el diseño aquí o más abajo, pero ahora se los muestro. Bueno, ok, pongan mucha atención en lo siguiente. Bueno, voy a retomar esta parte. Cuando nosotros, bueno, aquí vamos a tener un pequeño detalle. Ok, voy a dividir la corriente, ¿sale? Pero esta corriente, en este caso que es la corriente 2, la voy a dividir pensando en algo específicamente. Ok, fíjense. La corriente 2, como tal, ¿dónde está? Aquí está. La corriente 2 puede ceder 3705, en este caso, kilowatts. La corriente 3 puede aceptar 3696. Y la corriente 4 puede aceptar 4640. O sea, de estas dos, tanto esta como esta, bueno, pueden aceptar esta parte de aquí. Ahora, aquí hay un pequeño detalle que es muy importante. Quiero que ustedes noten algo para este diseño, para este problema. La corriente fría 3 y la corriente fría 4 tienen temperaturas más altas que la corriente 2. Ajá. ¿Cómo que más altas? Sí. En este caso, supongamos algo así súper rápido, ¿no? Supongamos que yo quiero que mi valor de la, no sé, de repente, yo quiero colocar una división de corrientes para que la corriente 2A se gaste con la corriente 3, por ejemplo, ¿no? O sea, esto es como un ejemplo rapidísimo. Y entonces yo coloco un FCP de manera que esta corriente 2A puede ceder 3696, ¿no? Por ejemplo, bueno. Y esta de acá pueda aceptar 3696. Ok, pues igual y numéricamente sí sale, igual y no sale. Pero yo quiero que vean un pequeño detalle. Pregunta. Si yo tengo esta corriente que va de 240 a 370, si yo me quisiera agotar a la corriente 2 con la corriente 3, yo me podría agotar esa corriente si yo quisiera. ¿O cuál es el problema? No se puede por la termodinámica, ¿no, profe? Así es, no se puede por la termodinámica. Porque nosotros vamos a tener que el diseño empieza en 240, ajá, y va a terminar porque el target pues son 370. Entonces quiere decir que no voy a poder, como tal, nosotros no vamos a poder, en este caso, pues poder cederle toda la energía, así completita, de la corriente 2A con la corriente 3. O inclusive, tampoco, pues obviamente por cuestiones de energía, no me alcanza la energía, por ejemplo, de la corriente 2 con la corriente 4, porque pues necesita absorber más. Pero algo, o sea, yo quiero que ustedes noten eso. Si ustedes se fijan, cuando las corrientes frías o corrientes calientes, dependiendo de dónde estemos trabajando, en este caso estamos trabajando arriba del punto pinch. Cuando mis corrientes frías estén, en este caso, por arriba de la temperatura de una de las corrientes que se calienta, entonces yo no puedo tratar de colocar un FCP que sea ad hoc para poder, digamos, ceder esta parte. De hecho, ya lo habíamos hecho más o menos aquí. Sin embargo, bueno, lo voy a volver a repetir, nada más para que quede o para que conste en el problema. O sea, vamos a decir, ¿sabes qué? La corriente 2A le voy a poner un valor de FCP, ¿no? FCP, para que se gaste toda. Y la corriente 2B también le voy a poner un valor de FCP. El chiste aquí es que yo quiero que la corriente 2A se gaste con la corriente 3. Digamos que no me doy cuenta, ajá. Entonces voy a poner aquí, ¿sabes qué? La corriente 2A tiene un FCP, y en ese caso son 240 a 370, y la cantidad de energía que yo voy a estar como tal, pues obviamente, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Acá. La cantidad de energía que yo voy a estar como tal, digamos, como que intercambiando, voy a obligar a que sea 3696, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque la corriente 3 tiene 3696, entonces yo voy a obligar a que la corriente 2A como tal intercambie 3696, que era lo que veníamos haciendo, ¿no? Hasta el momento. Entonces, de hecho esto ya lo hicimos, creo que la clase pasada, pero no les había dicho el por qué.
Entonces aquí mi FSP me va a dar como menos 3696 entre 240 menos 370, ¿no? Algo así. Esto, ¿cuánto me daba? ¿O cuánto me da? Si alguien me puede dar el valor. 28.43. 28.43, ok. Entonces, este valor que voy a tener que asignar a la corriente 2A, ¿no? Que en este caso es de 28.43, pues le corresponde acá, como tal, 28.43. Pero era un problema, ajá. En este caso, pues la corriente 2A va a seguir teniendo un FSP mayor a este de acá. Ahora, esto ya me doy cuenta pues que no se cumple la regla del FSP. Y entonces también yo me tengo que dar cuenta de algo. Es imposible ceder esta cantidad de energía porque no puedo calentar a la corriente 3 con la corriente 2A. Por una sencilla razón, esta está a 240 y esta sale a 370. Y esta como tal se tiene que calentar hasta 320. Es imposible ceder toda la energía de la corriente 2A para la corriente 3. No se puede, por las temperaturas a las que está saliendo la corriente 3 y la corriente 4. Claro, la corriente 4 pues como tal, de igual manera, pues en realidad, de hecho pues esa ni se puede porque vale 4640. Pero lo que yo quiero que visualicen es esto, que las temperaturas de la corriente fría están por arriba de la temperatura de la corriente caliente. Entonces jamás, cuando yo haga la parte del FSP o de las corrientes, me va a dar un FSP que quede por debajo de estas dos. Ajá, porque no se puede, sobre todo por cuando pasa esto con las temperaturas. ¿Estamos de acuerdo? Sí se entiende por qué cuando yo hago este balance y quiero calcular el FSP, me da un valor de FSP mayor todavía al que tenemos aquí en la corriente 3. ¿Sí se entiende? Sí, profe. Ok, sale. Entonces ese es un pequeño detalle muy importante que es como nota. ¿Sabes qué? Pues no puedo ceder o no puedo calcular un FSP para la división de corrientes en función de la cantidad de energía que voy a intercambiar con la corriente 3 ni con la corriente 4, porque las corrientes 3 y la corriente 4 como tal salen a una temperatura más alta. Entonces pues es imposible como tal llevar a cabo esto, ¿sale? Entonces esto no se puede. Ahora, si no se puede, entonces ¿qué se tiene que hacer? Cuando yo no pueda agotar una corriente como tal, entonces las puedo agotar parcialmente, ajá. Es algo que pues obviamente lo voy a hacer. ¿Cómo hago para que estas se agoten parcialmente? Bueno, para que esto se agote parcialmente, entonces lo que tengo que hacer es proponer un valor de FSP, ¿de acuerdo? El valor del FSP, por ejemplo, de preferencia se tiene que tomar para el valor de la corriente más, el que tenga la corriente del FSP más alto. No es que no se pueda con el de 16.8, pues sí, pero como este valor del FSP es el más bajo, o sea, como tal, pues me puedo arriesgar a que al final no me quede el diseño. O sea, no es cierto, pero pues de preferencia, en este caso, es respecto al valor del FSP más grande. A ver, ¿cómo que es respecto al valor del FSP más grande? Sí, cuando tú hagas tu división de corriente, el valor del FSP que tú vas a proponer para la corriente 2A y para la corriente 2B, ajá, uno de estos dos tiene que ser el valor del FSP de la corriente 3 o el valor del FSP de la corriente 4, cualquiera de los dos. Yo como consejo les doy, este consejo que de preferencia igualen con el valor del FSP de la corriente más alta. Entonces en la corriente 2A le voy a poner un valor de 23.2. Ahora, ¿qué es lo que voy a conseguir? Cuando yo igualo el valor del FSP de la corriente 2A o de la corriente 2B con alguna de estas dos, voy a obligar a que si yo hago un intercambio de calor entre esta corriente y esa corriente, la temperatura de salida sea la que respete el punto pinch. Es decir, cuando yo tengo una temperatura, por ejemplo, acá de 370 y aquí yo le pongo 23.2, cuando yo hago un intercambio de energía entre la corriente 2A y la corriente 4, la temperatura de salida de la corriente va a ser el que se respeta con el delta T. Es decir, esta va a estar a 370 y la salida va a estar a 330. Ajá, aproximadamente. Si yo, por ejemplo, coloco mi valor aquí, ¿sabes qué? No quiero hacer con la corriente 4 y lo voy a hacer con la corriente 3. Cuando yo intercambie energía entre este y este, la corriente de salida, es decir, esta de acá, va a salir a una temperatura de 330, o sea, 40 grados por debajo de esta parte de acá. Es lo que yo voy a conseguir, ajá,
Consigo que a la hora de igualar los FSPs, la salida como tal, pues respete el delta T mínimo. Eso es lo que consigo. Cuando yo coloco el valor del FSP exactamente igual al valor que tenemos acá, nosotros podemos obligar a que pues, obviamente el FSP pues se respete. Entonces es otra forma de dividir corrientes. Ajá. Claro, cuando ustedes ya estén como tal haciendo sus ejercicios y demás, van a decir, ok, esto sí, esto no. Entonces, esa es una forma muy fácil de dividir corrientes en cuanto a, pues digamos como, voy a igualar esta con esta, ajá, o voy a igualar esta con el que tenga el mayor, y ya se acabó. Entonces, por ejemplo, si yo pongo de este lado, no sé, 16.8, 16.8, ¿por qué? Porque la corriente 3 tiene FSP. Entonces, ¿cuánto me daría, por ejemplo, este delta H? ¿Cuánto sería la cantidad de energía? 16.8, 240 menos 370. Menos 2184. Ok, menos 2184. Ok, y este de acá sería 28.5 menos 16.8. Serían 11.7. 27, según yo, 11.7, sí. Y en este caso, ¿cuál sería la energía transmitida? Pues sería el resto, ¿no? La corriente 2 puede ser 3705. Entonces la corriente 2A sería... Menos 1521. Ok, X 21. Y entre los dos suman esta de acá. ¿Estamos de acuerdo? Entonces aquí si se fijan, no estoy calculando la cantidad de la cantidad de FSP. Porque ya lo hice y yo me di cuenta pues que no da. O sea, no da porque el FSP, la corriente caliente, no baja de el valor de la corriente fría. O sea, como tal, pues no se puede. Entonces, lo que voy a hacer es, cuando no se pueda hacer esa parte, yo voy a colocar un valor de FSP igualito a cualquiera de las dos corrientes, ¿sale? Ya sea de la corriente 3 o de la corriente 4. De preferencia, yo les diría que lo hicieran con el de la corriente más alta. Sin embargo, pues no es como tal que sea una regla, porque pues aquí pues ninguna es una regla. Ok, ahora, ya que tengo esta parte de aquí, entonces voy a empezar con mis intercambios de energía. ¿Preguntas hasta este punto? ¿Se entiende lo que hice aquí? ¿Seguros? Bueno, ok, Profesor, manden. nada más una duda. Dijo que a nosotros nos recomendaba como tomar el FSP mayor, pero en este caso no tomó el mayor porque dijo que violaba una de las reglas todavía, ¿verdad? No, o sea, no tomé el mayor porque quiero hacer el diseño con este y luego con el otro. O sea, para mostrarles. O sea, como recomendación yo les diría, ¿sabes qué? Aquí ponle 23.2 y el resto lo pones por acá. Pero puse este 16.8, pues para que vieran nomás, ¿no? O sea, Gracias. es prácticamente porque voy a hacer los dos diseños, ¿vale? Sí, gracias. Ok, bueno, entonces respecto a los valores que tomo, ¿hay alguna pregunta? Entonces, nada, nota, recomendar esto y esto. Igual voy a hacerlo por este lado, pero insisto, nada más es como una recomendación. ¿Preguntas con la división de corrientes ahora? ¿Se entiende por qué la división de corrientes ahora asignando el valor de 16.8 y por qué no lo hice como tal? Bueno, sí lo hice y lo intenté al menos, ¿no? Intenté despejar. Pero como tal, pues no me dio. O sea, no me dio porque las temperaturas de salida son mayores. De hecho, viendo las temperaturas de salida de la corriente fría, yo me doy cuenta que no puedo dividir esta corriente. O sea, como tal. Si esta, por ejemplo, saliera a 480, claro que puedo dividir la corriente y me va a dar un FSP, en este caso, menor a la hora de dividir estos dos porque pueda agotar la corriente como tal. Ajá. O sea, si esta, por ejemplo, fuera 480... entonces yo puedo calcular lo del FSP porque va a estar por arriba de esas temperaturas. Ajá. Pero como aquí estoy por debajo de las temperaturas, ni modo, me toca trabajar con estos valores asignados. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí se entiende por qué? O sea, ¿por qué está pasando esto? ¿Sí se entiende? Sí, profe. Bueno, pues, ok, ahora, entonces voy a empezar con esta parte de acá, ¿no? Y voy a empezar a hacer el diseño. Entonces, el primero que voy a hacer, pues, es como tal, igualar, aquí lo hice muy rápido, perdón, nada más como tal, pues, ok, ya dividí la corriente 2A, la corriente 2A te puede dar 2184 BTUs, y pues obviamente la tienes que intercambiar con la corriente 3, que también tiene 16.8, no viola la regla del FSP. Entonces, pues aquí ponemos este intercambio de energía, ¿sale? ¿Preguntas aquí con esto? Yo tengo una duda, profe. Dime. Aquí dice que no cumple la ley, la regla del FSP, pero
Aquí hay más corrientes calientes que frías y debería de haber más frías que calientes, ¿no? No, por lo que dije hace ratito. ¿Qué fue lo que dije al principio? ¿Te acuerdas lo que dije de esta corriente? Ajá, que no entraba en el punto pinch. Entonces no cuenta o sea, en mi contabilización no cuenta. O sea, Ok. porque acuérdate que Porque se como puede anexar. este no entra ni sale, es como Ajá. lo que te decía. Al final, mi servicios de calentamiento es otra corriente de vapor, ¿estás de acuerdo? Esa corriente, pues como no entra ni sale el pinch, no la tomo en cuenta. Haz de cuenta que es exactamente igual a esto. Como no entra ni sale el pinch, no se cuenta en la parte del FSP, ni se cuenta con el número de corrientes calientes y corrientes frías. Entonces para mí tendría 2 corrientes calientes y tendría 2 corrientes frías. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Sí, profe. Va que va. Ok. ¿Todos los demás estamos de acuerdo con eso? Sí, profe. Ok. Sí. Sale pues. Entonces hago el intercambio entre la corriente 2A y la corriente 3. Ajá. Y bueno, me queda más o menos así. Ok. Del lado derecho tenemos 200 y tenemos 240. Y sería justamente lo que tengo acá, ¿no? 240, 200. El FSP de la corriente 3 es 16.8. El de la corriente 2A es 16.8. Entonces, como tal, aquí hago el análisis. ¿Qué cantidad de energía voy a intercambiar entre la corriente 2A y la corriente 3? Bueno, pues la corriente 2A puede intercambiar 2184 como tal. La corriente 3 puede aceptar 3696. Por lo tanto, la cantidad de energía que puedo intercambiar es 2184 BTUs hora. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, profe. Ok. Entonces la temperatura que yo no conozco va a ser la temperatura de la corriente 3 porque no se agota totalmente. Entonces voy a hacer como tal mi balance de energía y me queda que la temperatura que vamos a tener a la salida de la corriente 3 son 330. Ahora era lo que yo les había dicho justamente. Si nosotros hacemos si nosotros obligamos a que la corriente 2A y la corriente 3 tengan como tal el mismo valor de FSP, lo que voy a obligar es justamente a esto, a que a la salida me quede justamente el delta T mínimo. Entonces se fijan, en la parte de la salida, como en la entrada, tengo 240, 200, delta T se respeta, 370, 330, el FSP se respeta. Estoy obligando a que pues el diseño del pinch, en este caso, se respete. ¿Preguntas con ese intercambio? ¿No? No. Ok, entonces, bueno, nada más checar. Originalmente tenía 2184, lo cedí, en este caso me queda 0. De este lado voy a tener 3696. Como cedí 2184, me quedan 1512. Nada, fíjense que estén bien mis valores, ¿no? Porque luego, como los hago con el celular, en lugar de hacerlo con hoja de Excel, porque para rápido, luego no me salen. Nada más fíjense que aquí me dé 1512, por favor. 184, 26. Ok, va. Hecho. Entonces, ¿hay preguntas con la temperatura de salida? Con esta parte, algo que como tal no quede claro. ¿Sí se entiende esta parte? Ok, vale, pues entonces aquí voy a poner la cantidad de energía que estoy intercambiando. Aquí son 2184 BTU hora. ¿Sale? Entonces aquí está de este lado, ¿no? Esta entra 200 a la 330, la corriente 2A pues ya se agotó y pues ya prácticamente, ¿sale? Ahora, el siguiente intercambio pues va a ser la corriente 2B, con la corriente en este caso 4. Ok, ¿por qué no intercambio energía con la corriente 1? No, pues todavía no, porque esta está a 470, entonces sería como un desperdicio como tal, pues intercambiar esta energía con esta, porque esta está a 200, y como está a 200, de todas formas no me gastaría la corriente completa. Quizás si me gastara la corriente completa 4 con la corriente 1, pues quizás sí. Pero entonces, por ejemplo, esta corriente, la corriente 2B, si se fijan, no podría ponerla en contacto con nada. Entonces voy a aprovechar porque esta corriente está a 240 y 200 a la salida. Entonces, como tal, pues la puedo intercambiar sin ningún problema. Claro, me voy a gastar parcialmente nada más la energía. Pero como tal, esta todavía no la toco porque esta está muy caliente. Entonces, como está caliente, entonces, por ejemplo, más vale que como tal la intercambie al final, porque está muy alejada del punto pinch, y que mejor aproveche esa corriente 2B, porque esta está a 370, esta está a 470. Entonces, esta puede calentar
digamos, como tal, a otra corriente, ¿no? Una que esté como tal más caliente, ¿sale? ¿Se entiende esta parte de por qué la estoy reservando para el final? Sí, profesor. Ok, sale pues. Entonces voy a hacer el intercambio de calor en la corriente 2B y en la corriente 4, que sería este de acá, ¿sale? Entonces me quedaría lo siguiente. A ver, la corriente 2B tiene 11, a ver, corriente 2B tiene 11.7, aquí nada más hay que ponerle 2B. 11.7, la corriente 4 tiene 23.2, aquí está. Y hago el diseño, empiezo por la parte derecha. Son 200 y 240. Ajá, 200 y 240. Eso no va a cambiar. Y ahora voy a ver cuál es la corriente que se va a agotar. La corriente que se va a agotar es la corriente 2B. ¿Estamos de acuerdo que la corriente que se va a agotar es la corriente 2B? Porque esta puede ceder 1521 y la corriente 4 puede aceptar 4640. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, profesor. Entonces la cantidad de energía que estamos intercambiando sería 1521 BTU hora. Entonces lo que vamos a saber es la salida de la corriente 2B. La corriente 2B sale a 370 grados Fahrenheit, que sería esta temperatura de acá. Por lo tanto, la temperatura que yo puedo, en este caso, o más bien que yo debo de despejar, es esta de acá. Entonces me queda que son 1521, 23.2, porque pues tiene que ser el FSP de la corriente, en este caso fría, la que estoy como tal calculando, ¿no? Entonces sería 23.2, la temperatura de la izquierda menos 200. 1521, 23.2 más 200 son 265.56. Bueno, supuestamente. Igual, nada más apóyenme con ese cálculo para ver si efectivamente es cierto. Sí, profe, está bien. Ok, entonces la corriente 4 saldría a 265.56 grados Fahrenheit. Ahora la pregunta, no estoy violando la segunda ley de la termodinámica y tampoco estoy violando el delta T mínimo, que son 40 y 40. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, todo bien con ese intercambio de calor. ¿Alguna pregunta? Ahora, nada más, entonces, digo, aquí son 1521, aquí me quedan 0. Acá tengo 4640, acá me quedan 3119 supuestamente. Igual nada más, igual ayúdame a hacer la resta. Para que nos demos cuenta si está bien o si está mal. 4640 menos 1521, supuestamente me dan 3119. No sé si sea correcto. Sí, profe. Ok, perfecto. Hasta aquí, entonces yo llevo pues el diseño en dos intercambiadores de calor. Entonces me toca poner por acá la cantidad de energía que estamos cediendo. Ah, bueno, aquí por ejemplo pues no le había puesto la cantidad de energía. Acá le falta también en la corriente 1 esa parte, pero bueno, ni modo. Se la pongo al ratito. Entonces me queda que son BTU hora. Y bueno, sale 265.56. Sale pues. Entonces la corriente 2A y 2B ya se agotaron como tal. Ya agoté la corriente que me daba problema, que en este caso era la que tenía un FSP mayor a los demás arriba del punto pinch. Entonces ahora me toca hacer el diseño respecto a la corriente, en este caso pues obviamente esta de acá. Ahora, lo primero que yo tendría que hacer, ¿no? En este caso sería considerar, bueno, ¿qué conviene más? En este caso como tal, primero hacer un intercambio de la corriente 1 con la corriente 3 o hacer un intercambio de la corriente 1 con la corriente 4. Bueno, esto igual, o si no es a prueba de errores de pura lógica. Ajá. Nosotros vamos a tener una temperatura de entrada de 470, que es la corriente 1, y vamos a tener una temperatura de, por ejemplo, acá de 16.8 y acá de 265.56. Entonces, por ejemplo, aquí viéndolo fríamente, nosotros tenemos aquí que esta temperatura es una temperatura más alta de salida que una temperatura que tenemos acá. Si se fijan, la corriente 1, con la que sea que se combine, la va a agotar. ¿Estamos de acuerdo? O sea, la corriente 1 va a agotar a la corriente 3 y va a agotar a la corriente 4. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí lo visualizamos así? Sí. Ok. Sí, profe. Entonces, como va a agotar a las dos corrientes, si yo combino como tal con la corriente 1 con la corriente 4, la temperatura de salida de la corriente 4 va a ser 400. Ajá. Y la temperatura de salida de esta va a ser 420. ¿Va? Ahora, eso sería respecto a las salidas. Respecto a las entradas, la corriente 3, esta está a 330.
y esta de acá está a 265. Entonces, como tal, fíjense, aquí viene un detalle muy importante. Si yo, como tal, hago el intercambio de esta corriente con la corriente 4, aquí, bueno, voy a agotar, va a salir a 400, y aquí quién sabe a qué temperatura va a salir. Ajá. En el peor de los casos, esa temperatura va a salir muy cercana a 320. Ajá, digo, ese es el peor de los casos. Y entonces, si esa salía muy cercana a 320, ya no me serviría para poder calentar la corriente 3. ¿Por qué? Pues por la segunda ley de la termodinámica, ¿estamos de acuerdo? O sea, porque esta corriente 3 solamente puede ser calentada por una corriente que como tal tenga más energía de 330. Ajá. Entonces digamos que hago el intercambio de la corriente 1 con la corriente 4. Y digo, no sé a qué temperatura va a salir, o sea, no lo sé. Ajá. Pero lo que sí sé es que va a salir a una temperatura menor a 470. ¿Cuál? ¿Quién sabe? Ajá. Pero yo me estaría arriesgando a que esta corriente 1 se me, pues en este caso, gaste la energía y que ya no sea suficiente para que yo pueda como tal llegar a este valor de 330, ¿no? O como tal, o sea, quién sabe. Ahora, fíjense, si yo hago lo contrario, de repente digo, ¿sabes qué? Yo voy a intercambiar energía y voy a intercambiar energía de la corriente 1 con la corriente 3. Ajá. Si yo intercambio energía de la corriente 1 con la corriente 3, esta pues está a 470 y va a intercambiar 1512, en este caso BTUs. Entonces, como tal, pues no está tan cercana a los 320. Y aunque estuviera tan cercana a los 320, fíjense, aquí va a suceder algo interesante. Ok, esta se va a agotar, va a salir a 420. Y esta va a salir a una temperatura que yo no sé cuál va a ser. Pero supongamos que en el peor de los casos me da 325. Supongamos, ¿no? Con 325 yo podría calentar a la corriente 2. A la corriente 4, perdón. Si esa salía a 325 Fahrenheit, que digo, no sé si son 325 Fahrenheit. Simplemente estoy suponiendo el peor de los casos, que no es cierto porque la corriente 1 tendría todavía la mitad de la energía, prácticamente. Pero supongamos, en el peor de los casos, si esta corriente tuviera 325 Fahrenheit, ¿yo podría intercambiar energía de esta corriente con esta corriente? Sí, no, ¿por qué? La corriente 4 tiene una temperatura, bueno, hasta el momento tiene una temperatura de 256. O sea, ahorita tengo la corriente 4 a 256. Ajá. Perdón, 265. Y yo voy a tener la corriente 1, no sé, a 325, a 330. No sé a qué temperatura va a salir. La pregunta es, con esta corriente 1, después de este intercambio, ¿esta se podría ser capaz de calentar parcialmente este de acá? O sea, yo sé que no se puede calentar completamente porque pues va a salir a 400. Pero como tal, sí podría intercambiar energía con esa corriente 1 con la corriente 4 después de intercambiar energía. Digo, eso nada más quiero que lo visualicen. La respuesta es sí se puede. Porque aún sigue más caliente, ¿no, profesor? Exactamente. O sea, vamos a suponer que salía a 321. Ajá. 321, 265. Claro que la voy a poder calentar. Porque justamente es eso, ¿no? Sigue más caliente como tal. Pero caso contrario, si yo hiciera como tal, en este caso el intercambio entre la corriente 1 primero y la corriente 4, este de acá se agota, ¿no? Sí estoy de acuerdo. Pero vamos a intercambiar 3119 de los 3360. Es más seguro que esta va a salir más cercana a 320. Vamos a poner que sale a 325. Ajá. Y este de acá, después me va a tocar intercambiar con la corriente 3. Esto se me va a complicar un poco más. ¿Por qué? Porque la corriente 3 ya está a 330. Más caliente que la 1. Ajá, entonces, digo, ¿quién sabe? O sea, no lo sé. Pero si se fijan, como voy a estar cediendo casi toda la energía, es más seguro que me acerco al target. Ajá. Entonces puede ser, o yo me voy a estar arriesgando a que no pueda suceder. Ajá. O sea, esto es como que previendo lo que va a pasar. O sea, puede ser que sí o puede ser que no. Sin embargo, si yo lo hiciera al revés, si yo primero intercambio energía de la corriente 1, esta de acá, con la corriente 3, solamente me voy a gastar 1512. Ajá. Me va a quedar todavía la mitad de esta energía. Entonces, como voy a gastar 1512, esta de acá estoy seguro que no sale a 320. O sea, puede salir a 350,
o algo por el estilo. Pero de que no sale a 320, pues no sale a 320, porque todavía está a la mitad de la energía para ceder. Y entonces, aunque salía a 325 a 330, la temperatura de entrada de la corriente 4 es 265. Por eso yo voy a hacer el intercambio con la corriente 3. ¿Estamos de acuerdo con esto que acabo de decir? ¿Y por qué voy a preferir hacer el intercambio con la corriente 3 que con la corriente 4? Tiene que ver con la temperatura, en este caso, a la que está entrando. Como este está a 330 y este está a 265, por eso me guardé la corriente esta hasta el final, para poder calentar hasta cosas, bueno, hasta temperaturas más altas, desde temperaturas más altas. Entonces aquí dices, no, este es 330. Si esta fuera 450, ¿prefería el calentamiento? No. O sea, si esta es la temperatura de entrada de 330, recuerden la segunda ley de la termodinámica, para que yo pueda calentar o para que yo pueda hacer un intercambio de calor, realizar un intercambio de calor, la corriente con la que voy a realizar este intercambio de calor, pues tiene que estar, pues de preferencia, pues obviamente a una temperatura más alta. Entonces es más fácil que como tal caliente de 330 hasta este valor, ¿no? Que de 265 hasta acá. Oye, pero es de 265, sí, pero quizás esta corriente 4 yo la pueda calentar con una fuente un poquito pues más baja, pero a esta como tal ya se encuentra a una temperatura más alta, pues le voy a dar preferencia. ¿Se entiende esta parte de por qué voy a hacer el intercambio de la corriente 1 con la corriente 3? ¿Sí se entendió? Sí, profe. Ok, sale. Entonces hago el intercambio de la corriente 1 con la corriente 3. Y entonces pues hago mi diseño, ¿sale? Ok, aquí justamente en el diseño es donde va a variar un poquito. Ok, empiezo, pongo aquí, bueno, primero ¿cuánta energía voy a intercambiar? Voy a intercambiar 1512 BTU por hora. Y como tal, bueno, vamos a poner los colores correspondientes. Yo voy a empezar con la temperatura de la corriente 1, que van a ser 470. Como esta corriente está alejada del punto pinch, entonces yo voy a empezar del lado izquierdo. Y voy a calcular la temperatura de salida. Obviamente no se gasta toda. La corriente, en este caso, pues la corriente fría, esta de acá, pues sí se tiene que hacer el diseño respecto al punto pinch, porque justamente pues está en el pinch. Son 200. Y esta, no es cierto, sí son 200. Y esta va a salir a 420. ¿Por qué sale a 420? Pues porque nosotros estamos gastando toda su energía. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende por qué empecé con la temperatura de este lado? ¿Y por qué no empecé de este lado? Para empezar, pues porque 320 no es seguro que lo alcance. Sin embargo, como está alejado del pinch, tengo que empezar con la de 470. Preguntas. ¿Queda clara esa parte? Sí. Okay, sí, profe. Sale pues. Entonces, como tal, insisto, esta se hace el balance de este lado. Ok, pues voy a poner esto por acá. 470, 1512, 420, 330. Ok, es cierto, aquí estoy mal, ¿no? Aquí estoy mal porque no son 200. ¿Por qué no son 200? Pues porque no está 200. Y hasta ahorita los estoy viendo. Ok, esta no está a 200, sino está a 330. Tanto que estaba haciendo 330, sí. tanto que estaba haciendo el análisis para al final terminar diciendo que son 200. No, son 330, ¿no? Sí, claro, es esta de acá. Pero bueno, es que estoy ciego y pues no veo. Perdónenme. ¿Sí estamos de acuerdo que son 330 y no son 200? Sí, profesor. Ok. Sí, pero... Perdón. Ok, entonces 330 y 420 voy a poner aquí es el 16.8, acá son 22.4. No es que no cumple la regla de FSP, no importa que no cumpla la regla de FSP. Ok, entonces son 1512, 22.4, 470 menos la temperatura. Entonces estoy colocando el FSP de la corriente caliente, claramente que se está de acá, y voy a despejar. 470 menos 1512 entre 22.4. ¿Sí son 372.5? Pregunta. A mí me dan 402.5. Ok, 402.5. Sí, a mí también. Sale pues, 402.5. Mejor todavía. 402.5. Entonces, no sé por qué puse eso ahí. Ok, bueno, 402.5. ¿Estamos de acuerdo con ese valor de temperatura? Sí. Sale pues. Ah, mira. Aquí está 402.5. Ah, ok, bueno, ni modo. Creo que no sé qué pasó aquí con mi cabeza.
Bueno, sí, son 402.5. Entonces la temperatura de salida de la corriente caliente son 402.5 contra 330. Entonces, de los dos lados se cumple la parte de el delta T mínimo, ¿no? Porque, o sea, eso sí, ojo, se tiene que cumplir el delta T mínimo, porque pues, ese es el diseño. No se tiene que cumplir lo del FSP ni el número de corrientes, pero el delta T mínimo sí se tiene que cumplir. Porque a veces dicen, ok, tampoco se tiene que cumplir el delta T mínimo. No, sí. Acá tenemos 50 y acá tenemos 72.5. Entonces, de los dos lados se cumple tanto la segunda ley de la termodinámica como el delta T mínimo, que es de 40. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, vamos a restar. Son 1512. Intercambio 1512 se agotó. Acá tenemos 3360 y acá son menos 1512. Chequen si el valor está bien, por favor. 3360 menos 1840 menos 1512. Sí. Ok, sale pues. Entonces me queda de este lado. ¿Preguntas respecto a este intercambio de energía? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? ¿Vamos bien? Ok, entonces, como nosotros ya tenemos esta parte, entonces pues ya nada más vacío en mi diseño. La cantidad de energía que estamos intercambiando son 1512 BTU hora. Y lo tendría que poner por acá, ¿no? Que sería de este lado, en la corriente, acá, 1512 BTU hora. BTU hora. Entonces, por ejemplo, nada más tengo que colocar dos cosas. Bueno, aquí se me amontonó, perdón. BTU hora. Ahí está. Bueno, entonces cuando intercambiamos 1512 BTU hora, como tal en este intercambiador, pues esta va a salir a 402.5. Y esta pues nosotros la necesitamos todavía a una temperatura menor, que ya no me acuerdo cuánto es, 320, ¿no? Creo. 320. A ver, ahorita me fijo porque le quité el... Así 320. Ok. Bueno, entonces ahora sí, ya nada más me queda como tal agotar la corriente 1 para usar servicios para la corriente 4. Entonces voy a hacer mi intercambio de energía entre la corriente 1 y la corriente 4. Entonces hago como tal mi intercambio, ¿no? En este caso va a ser corriente 2.5, 320. Esta va a estar a 265. Entonces voy a hacer mi intercambio de energía y voy a poner mi cuadrito, ¿no? Ok. Entonces aquí, ahí está, ¿no? Este es como GIS. Ok. Voy a poner mi intercambio en este caso, ¿no? Entonces aquí vamos a intercambiar 1848 BTU hora. Del lado de la derecha vamos a tener esa temperatura. ¿Estamos de acuerdo? Que serían 402.5. Y esta temperatura de acá, como vamos a agotar toda la corriente 1, sí va a salir a 320. ¿Estamos de acuerdo con esto que acabo de colocar? 402.5 hasta 320. Sí. Ok. Y luego la corriente fría, que sería la corriente 4, esta va a entrar a 265. Acá está, 265. 265.56. Y como tal, como no se alcanza a consumir toda o como todavía puede recibir más energía, pues quién sabe a qué temperatura va a salir. ¿Estamos de acuerdo? ¿Preguntas? No, profesor, claro. Ok, sale. Entonces nada, voy a colocar bien los FSPs, 23.2 y 22.4. Y estamos intercambiando 1848 BTUs. Despejo la temperatura de la corriente 4 y sería 265.56 más 1848 entre 23.2. Chequen que mi valor de temperatura esté bien, porque aquí van a decir, no, es que quién sabe. No sé si sea correcto este valor que me dio. Sí, profe. Ok, sale. Entonces, la temperatura de la corriente fría es de 345.22, que sería este de acá. Y checamos la parte del delta T que no se viole, ¿no? Como tal, y que tampoco se viole el delta T mínimo. La segunda ley de la termodinámica. Aquí tampoco, aquí no se viola, aquí tampoco. Aquí son como 57 de diferencia. Aquí son como 55 de diferencia, algo por el estilo. Bueno, ninguno de los dos. En cuanto a la parte de la segunda ley de la termodinámica, no se viola. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, este intercambio es válido. ¿Estamos de acuerdo? Preguntas. ¿No? Ok.
Entonces ahora pues No. nada más voy a terminar de actualizar la parte de la energía. Estamos cediendo 1848, la corriente 1 se agotó. Estoy cediendo, o aceptando 1848, me quedan 1271, que tiene que ser, en este caso, respecto al valor como tal de mis servicios de calentamiento, ¿no? Se supone. Entonces, me tengo que asomar justamente a esa parte, ¿no? A ver, voy a ver si efectivamente está este de acá. Creo que es en la 192. 192, servicios de calentamiento, 1271. Efectivamente, y qué bueno, porque esto no lo chequé, justamente para este diseño. A ver, voy, bajo. Acá está. Entonces me quedan 1271. Por lo tanto, ok, escuché una pregunta. Otro valor de temperatura, 390.34. A ver. ¿Pueden checar este valor otra vez, nada más? Porque dicen que les da otro valor de temperatura. A mí me dio eso, profe. Ok, vale. Entonces, no sé si sea otro valor por ahí medio extraño. Aquí, por ejemplo... bueno, es que creo que no actualicé el... No es este de acá arriba. Es que no actualicé esto de acá. Aquí son... actualicé el despeje, pero no coloqué esto. 1848. Puede ser por eso que no te haya dado. Este de acá son 23.2. Y esta de acá es la temperatura a la que quiero despejar. Y esta de acá son 265.56. Muy probablemente por eso quizás no te haya dado, porque no actualicé como tal esto de acá, solo el despeje, ¿no? Bueno, puede ser. Entonces dicen que sí da, ¿va? Sí, profe. Va, y perdón por no colocar bien los valores. Ok, sale. Entonces, ahora, este estaba a 265.56. Después de intercambiar 1848 BTUs, que me falta ese valor. 1848 BTU. Ahí. Es este de acá. Después de intercambiar 1848 BTU hora. Como tal, pues ya me queda, ¿no? Para 345.22. Pero como todavía necesito llegar a una temperatura, a un target de 400, pues esta es la única forma de que puedo, como tal, pues satisfacerlo, es con servicios de calentamiento, que son 1271. ¿Estamos de acuerdo? Y pues ya, será esa parte. Ahora les voy a mostrar rápidamente el otro diseño. Bueno, hasta aquí alguna pregunta, algo que quieran preguntar antes de que siga. ¿Queda claro el diseño? Me falta abajo el punto pinch, pero bueno, abajo el punto pinch ya está bien fácil. Ya como tal, ojalá fueran todos así, ¿no? Tenemos como tal acá 28.5, acá tengo 23.2. La regla del FSP no se rompe, entonces puedo intercambiar directamente, y lo que no puedo intercambiar lo voy a poner con servicios de enfriamiento y ya. Ok, me voy a ir para la otra opción. ¿Preguntas antes de que cambie a lo siguiente? Profe, ¿podría volver a repetirme por qué utilizó el FCP de 16.8 para la segunda corriente? Ok, esta como tal no tiene una explicación todavía, o sea, simplemente fue para ver qué salía, ¿no? O sea, porque ahorita les voy a mostrar el del 23.2. O sea, si nosotros elegimos el de 23.2, vamos a la segura porque es el mayor FCP, ajá. Sin embargo, o sea, puede ser en ocasiones que tomando el valor de 16.8, o sea, recuerda cuál es como tal, ¿qué es lo que hacemos cuando cumplimos o cuando igualamos los FCPs? Que como tal, salga a 330. Ajá. O sea, cuando yo igualo los valores del FCP de las corrientes, obligamos a que el delta T mínimo que hicimos en nuestro diseño se cumpla. O sea, como tal. Entonces, de preferencia, o sea, desde mi punto de vista, yo para ir a la segura o para no complicarme tanto, yo iría siempre a asignar el valor de 23.2, en este caso el valor mayor. Sin embargo, no hay ningún impedimento para hacerlo con la corriente 3. Y es lo que estoy demostrando. O sea, como tal aquí, la razón por qué lo estoy haciendo es para que vieran. Ajá. O sea, para que vean, nada más. Pero el consejo que yo les doy es que se vayan con el valor de la corriente más alta. Ahorita tengo ese diseño aquí, que es el diseño que ya tenía. Pero simplemente ahorita fue para demostrar. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Ok, sale pues. Me voy a ir con otro diseño. A ver, ¿es este de acá? Me parece que es este. Sí, es este. Bueno, entonces por ejemplo aquí, lo que estoy haciendo
como tal, que fue ese es un desarrollo más completo, es dividir la corriente 2, ajá, pues esa es la fuerza, es dividirla. Entonces, a esta corriente 2, lo que voy a hacer pues, es ahora asignarle a la corriente 2B o 2A, como quieran. Aquí le puse 2A3 y 2A4. Bueno, más bien 2A y 2A. O sea, aquí como colocar sus valores, ¿no? Vamos a ponerle acá como tal 2A y aquí 2B. Creo que no actualicé las tablas de estos, pero bueno, la verdad es que no recuerdo bien. Es que ya lo había hecho desde hace tiempo. Bueno, entonces aquí, por ejemplo, yo voy a como tal, pues obviamente asignar, por ejemplo, el valor de 23.2, haciendo referencia a esta corriente 4. Ajá. Y me va a quedar 23.2 y 5.3. Entonces, como me queda muy chiquito este de acá, creo que no va a tener ningún problema con el 16.8. Por eso, pues, normalmente yo me gusta más trabajar con el valor más grande del FSP, porque casi me quedas pues sin problemas, ¿sale? Bueno, entonces, por ejemplo, cuando yo, bueno, aquí olviden esta parte de acá, 16.8 contra 23.2, claramente no lo puedo intercambiar, y digo, yo le asigné este valor justamente para poder intercambiar con este. Entonces, bueno, empiezo a hacer mi intercambio de energía. Entonces, como tal, pues la corriente, aquí le puse 2A y 2, aquí no le puse 2B, nada más quiero que vean, ¿no? Intercambiamos de energía. Y entonces la temperatura a la cual vamos a salir era de 330, esta de acá. Ajá, son 330. 200, intercambiamos energía, son 3016. ¿Cómo sé que son 3016? En este caso, ese paso me lo salté para cuando hice la división de corrientes. Pero acuérdense que para determinar el valor de esta división de corrientes, o sea, hay que multiplicar 370 menos 200 o 240 menos 370 y multiplicar por el FSP, que son 689 y 3016. Para este diseño no lo puse, pero es exactamente igual, ¿de acuerdo? Sí se entiende cómo sacar los valores de delta H, ¿no? Sí, profe. Aquí le puse 2A y 2, bueno, aquí le dejé como 2 y 2A, nada más le cambié la simbología. Bueno, entonces aquí de repente la corriente 2A tiene 23.2 y la corriente 4 tiene 23.2. Hacemos en este caso el intercambio de energía. Y la corriente 2A pues se va a agotar con la corriente 4. Y la temperatura a la que va a salir pues son 370, 240. Y la que debo de despejar pues la temperatura como tal está de acá. Lo voy a hacer un poquito más rápido. Nada más les voy a mostrar esto. Si se fijan, esa temperatura va a ser 330. Ajá. Y si nosotros nos remontamos al otro diseño que yo hice, también cuando yo ponía el FSP me daba 330. ¿Ya se fijaron? Aquí tengo 330. Y es lo que les comentaba, cuando yo coloco el FSP igualito al otro, el delta T pues se va a respetar apenas, ¿sale? Bueno, entonces hago aquí la diferencia, la corriente 2 se agota, la corriente 4 me queda en 1624 y todavía pues me queda más energía para ceder. Entonces ahora me iría con el intercambio, por ejemplo, de la corriente 2, ¿no? Que está acá, que no le puse 2A, sino simplemente 2, que sería de 5.3, con la corriente 3 que es de 16.8. Aquí no violo el FSP. 16.8 es mayor a 5.3. Entonces puedo intercambiar 600, no son 76, son 689. No sé por qué aquí puse 676. Bueno, según esto de acá. O no sé si cambié de parecer o no sé. Bueno, 689. Entonces voy a intercambiar energía. Y aquí son 689. Esta corriente 2 se va a agotar, ¿no? Vamos a tener 370, va a salir a 240. De este lado son 200. Y la temperatura a la que va a salir, pues quién sabe cuál es. El FSP de la corriente 3 es 16.8. Bueno, hago la diferencia en este caso, bueno, el balance de energía, 689, 16.8, temperatura menos 200. Y la temperatura a la que va a salir son 241. Es decir, la temperatura de este lado son 241. Y en ningún lado violamos el delta T. Acá tengo 370, acá tengo 241, acá tengo 240, aquí tengo 200. Hago la actualización, 689 se va a 0. De los 3696 que pueda absorber la corriente 3, me voy a 3007. ¿Estamos de acuerdo? ¿Preguntas? Entonces aquí lo único que hice fue asignar el valor del FSP de la corriente, digamos, mayor. Y ya. Eso es la única diferencia, ¿va? Bueno, entonces ahora lo mismo. Lo que les comentaba. Aquí va a cambiar porque, por ejemplo, la corriente 1 me la guardé. Pero ahora la corriente 4 está a 330. Entonces ahora voy a hacer el intercambio con la corriente 4. ¿Por qué? Porque esta se encuentra a 330, es decir, a una temperatura mayor. Entonces, por eso le voy a dar preferencia a esta corriente, para poder como tal, a esta me la voy a gastar, ¿no? Como tal. Pero esta corriente 3 está a 241.
está por debajo de la temperatura a la que sale. Entonces digamos que es la explicación contraria. Ahora estoy como tal haciendo el intercambio con la corriente 4, ¿sale? Bueno, entonces hago el intercambio, la corriente va a entrar a 470, quién sabe a qué temperatura va a salir. Esta entra a 330 y va a salir a 400. Hago el despeje y me sale esta que es a 397.5, supuestamente. ¿Sale? Voy un poquito más rápido. O sea, ya hicimos el primer diseño, nada más como tal. Si quieren comprobar pues de tarea. Y si no, entonces estoy grabando la clase y se las voy a pasar. Bueno, son 397.5. Y al final no se habla el delta T ni nada de la parte de las reglas, ¿no? Entonces estoy intercambiando 1624 BTUs. ¿O cuántos? Sí, 1624. Que era la cantidad de energía que tiene la corriente 4. Entonces esta está agotada. Y esta todavía me faltan 1736. Bueno, entonces ahora el siguiente intercambio, este está saliendo a 397, este está a 241, pues tiene que ser la corriente 1 con la corriente 3. Hago el intercambio de la corriente 1 con la corriente 3 y este de acá me da 241 contra 397.5. Entonces voy a colocar mis valores para mis intercambiadores. 241, 397. Se va a agotar la corriente 1, esta va a salir a 320. La temperatura que no sé cuál es la de salida. Entonces va a ser 344.3 la temperatura de salida. Y no voy a estar violando en ningún momento ni el delta T mínimo. Que esta está más cercana, por cierto. Pero pues todavía no. Son como 49. Y acá pues va a tener una brecha bastante alta. Total, que en los servicios me va a quedar 1271, ¿no? Sin ningún problema. Y bueno, esto sería como tal este diseño. Ahora, todavía no llego a los 420. Este está saliendo a 344.3. Entonces, para poder llegar a los 420, necesito como tal, pues, poner servicios de calentamiento. Que en este caso son los 1271, que también estoy proponiendo aquí. Ahora, quiero comparar dos cosas antes de continuar. Quiero comparar, por ejemplo, las temperaturas de entrada. Creo que esta era 241 y la otra era el del diseño anterior. A ver, estoy buscando el diseño anterior. Estas son 265. Entonces, como tal, esa temperatura es una temperatura mayor. Ajá. Y esa temperatura mayor es provocada por el valor del FSP de la división. Ajá. O sea, quizás aquí no me costó nada. O sea, no pasó nada. Porque este es 265 contra 320. Pero en un momento dado, si esta está un poquito más cerrada, la temperatura como tal, la que tenemos por acá, quizás este 265 al final me va a costar. Por eso, yo prefiero hacerlo contra 23.2, la igualación, que contra el 16.8, por este valor de temperatura que tengo acá. Acá es 265 y luego creo que la otra es 241, pero en la parte de arriba. Entonces, justamente ahí, aquí está, es la gran diferencia de hacerlo con un FSP y con otro. Que quizás como de todas formas esta corriente está muy lejana, pues no pasa nada. Pero en cuestión de algo más cerrado, sí debo de tener preferencia por la del FSP mayor. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Bueno, pues total, hago los servicios como tal y se acabó. Ahora, solo voy a hacer el diseño aquí del lado derecho. Ese pues es bien sencillo. Tenemos 150, tenemos, 240, 200, 150. El FSP de la corriente caliente es 28.5. El FSP de la corriente fría es 23.2. Tengo una corriente y una corriente. Entonces voy a intercambiar energía. ¿Sale? Bueno, intercambio de energía. Ahí está. La corriente 2 puede dar 2565. La corriente 4 puede aceptar 1160. Entonces, pues se va a gastar la corriente 4, que es esta de acá. Entonces a la izquierda son 200, a la derecha son 150, a la izquierda son 240, a la derecha son no sé cuántos. Ajá. Bueno, estoy intercambiando 1160 BTUs hora. Y esto pues como tal pues va a pasar dividiendo. Y bueno, voy a obtener la temperatura de salida de la corriente caliente, que supuestamente son 199.3. Eso sí, hagan la cuenta, ¿no? Porque igual aquí la pude haber regado. Pero no sé si salga ese valor. Sí, profe. Ok, perfecto. Entonces, como si sale 199.3, vemos que no violamos el delta T mínimo, que son 40. Acá son 49. Y tenemos como tal, pues, que la segunda ley de la termodinámica, pues, obviamente se cumple. Hacemos la resta, la corriente 4 se agota y todavía de la corriente 2 tenemos 1405. ¿Sale? Entonces aquí, por ejemplo, lo que pasaría
es que aquí todavía me hace falta una pequeña cosa, ¿no? Pues ya no tengo corrientes como tal para poder, en este caso, intercambiar con la corriente 2. Y lo que voy a hacer pues es con servicios, ¿no? Los servicios de enfriamiento son 1405. Entonces, como tal, pues vamos a asignar aquí servicios de enfriamiento 1405 y entonces vamos a alcanzar los 150 Fahrenheit. ¿Estamos de acuerdo? Preguntas con el diseño abajo. El diseño abajo yo sé que está muy sencillo, ¿no? Digo, ojalá fueran todos así, ¿verdad? Preguntas. ¿No? ¿No hay preguntas? Creo que no. Ok, sale pues. Y aquí estaría mi diseño, pero para el 23.2. Bueno, entonces, pues aquí está. Al ratito que lo puedan checar. Lo subo al rato, bueno, más al rato, como en la tarde que llegue a la oficina. Pero ahorita, bueno, es lo que hay. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran comentar? Ese es el diseño yéndonos por el 23.2. Ajá. El otro diseño, creo que nada más cambiaba en cuanto a la parte de... Esto creo que va acá y ya. Pero el diseño abajo pues es el mismo, como tal. ¿Preguntas con la división de corrientes? ¿Preguntas con algo en general? ¿Algo que quieran comentar? ¿Ya queda claro cómo trabajar con las corrientes que están alejadas del punto pinch? Bueno, ok, vámonos con mi penúltimo tema, ahora sí, que en este caso son los problemas de umbral. Bien, ¿puedo irme a lo siguiente? Sí, profe. Ok, los problemas de umbral, que aquí tengo uno, se supone. Acá está, ok, mucha atención. Este problema que nosotros tenemos aquí se llama problema de umbral. ¿Qué es un problema de umbral? Un problema de umbral es un problema que no tiene punto pinch. Ajá. ¿Cómo que no tiene punto pinch? Sí, es aquel problema que o no tiene servicios de enfriamiento o no tiene servicios de calentamiento. ¿Y cómo sabría que no tiene punto pinch? Ah, bueno, porque recuerden que para que como tal el punto pinch exista en mi calor ajustado o en mi Q ajustada, como tal me tiene que dar un 0 para que sea el punto pinch. ¿Estamos de acuerdo? O sea, para que sea el punto pinch, el valor de la cascada ajustada me da 0. ¿Sí todos de acuerdo con eso? Y ahí veo el punto pinch. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, profe. Ok, ahora, imagínense que el 0, entonces me va a dar, por ejemplo, este 127.5. Este, por ejemplo, sería bueno que lo hicieran. O sea, que hagan el diseño del pinch, para que vean cuánto da. Que este 127.5 y acá, este de acá es 0. Ajá. Los servicios de enfriamiento me dan de 0. Entonces, como los servicios de enfriamiento me dan de 0, supuestamente, pues en donde sea 0 es el punto pinch. Pero pues obviamente, como es en el enfriamiento, o sea, como es en el extremo, el punto pinch pues no existe. Ajá. Igual, cuando no me arroje servicios de calentamiento, que, spoiler, para la mayoría de esos proyectos no hay punto pinch. De hecho, para la mayoría de los procesos como tal, no hay mucho punto pinch. Si el valor de calentamiento me da 0 y el de enfriamiento me da otra cosa, 210, no sé, algo así, significa que el punto pinch estaría hasta arriba. Claro, no existe el punto pinch porque sería esto como por acá, ¿no? Hasta acá. Entonces, si algún servicio de calentamiento o algún servicio de enfriamiento me da 0, uno de los dos, uno de los dos, no pueden ser los dos. Este es un problema de umbral. Ajá. Cuando alguno de los servicios me dé 0, se llama problema de umbral y no hay punto pinch. Ajá. No hay punto pinch. ¿Se entiende por qué no hay punto pinch? Porque quedan en los extremos. O acá o acá. Entonces, pues no existe el punto pinch. O sea, todas las corrientes quedan libres, por así decirlo. Exactamente. Sí, todas quedan libres. Justo. Y entonces no se tiene que cumplir con la parte del FSP. No, o sea, no puedo decir, no, es que tiene que haber más corrientes calientes que frías. O sea, como tal, el diseño es prácticamente libre. Libre entre comillas, porque lo único que se tiene que cumplir es que los intercambios cumplan el LTT mínimo y que cumplan la segunda ley de la termodinámica. Ajá. Es como si todas las corrientes quedaran lejos del punto pinch. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí se entiende? Y entonces la forma de hacer el diseño es especial. ¿Sale? Ok, primero, ¿se entiende por qué se llama problema de umbral como tal? ¿Se entiende por qué no hay punto pinch? No la parte de umbral, por mi parte. Ah, ok, bueno, se llama problema de umbral porque no tenemos punto pinch. Es una consecuencia uno de otro. Ajá. Ah, vale. O sea, los problemas que no tienen punto pinch o que
hacen falta un servicio ya sea de calentamiento o de enfriamiento, se llama problema de umbral. Entonces, si no tengo punto pinch, se llama problema de umbral. ¿Sale? Sí, profe. Ok. Ahora, quizás la pregunta entonces es, ¿se entiende por qué no existe el punto pinch aquí? Porque los servicios profe. de enfriamiento no existen. ¿Siempre son los servicios de enfriamiento? No. Puede ser que los servicios de calentamiento no existan. Ajá. Es uno de los dos. Entonces, como el 0 me da en los servicios, no existe el punto pinch. Normalmente el 0 para que exista punto pinch me da en medio, o me da abajito de los de enfriamiento, o me da abajito de los de calentamiento. Pero siempre es en una parte por ahí. Pero cuando no me dé punto pinch, no se asusten, pues no hay punto pinch. O sea, significa que como tal, todos los intercambios quedan arriba del delta T mínimo. Eso es lo que significa, como tal. Bueno, ahora, ¿cómo se hacen los diseños para los problemas de umbral? O para los problemas que no tienen punto pinch. Muy sencillo. Yo me tengo que fijar cuáles son los servicios que tengo. Como tengo servicios de calentamiento, que son estos de acá, significa que a alguna de esas dos corrientes yo le voy a poner servicios de calentamiento, ¿sale? Entonces el diseño se hace empezando del lado contrario en donde están los servicios. Es decir, si los servicios están de este lado, yo empiezo mi diseño del lado derecho. Ajá. Si mis servicios fueran de enfriamiento, mis servicios estarían de este lado. Entonces yo empiezo el diseño por acá. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo primero. Cuando voy a hacer este diseño, siempre tengo que alejarme de donde están los servicios, ¿sale? ¿Por qué? Porque los servicios son lo último que se colocan. ¿Estamos de acuerdo con eso que acabo de decir? Vuelvo a repetir. Los problemas de umbral o esta parte que nosotros no tenemos un servicio de alguno de los dos como tal, pues obviamente voy a empezar del lado opuesto. Como aquí tenemos servicios de calentamiento, los servicios de calentamiento se ponen de este lado. Voy a empezar el diseño por acá, que sería para este lado. Si yo tengo servicios de enfriamiento, los servicios de enfriamiento se ponen de este lado, perdón. Entonces yo empezaría el diseño del lado izquierdo. ¿Se entiende eso que acabo de decir? Sí. Sí, pero Ok. Yo no Sí, puedo profe. empezar con el diseño en donde tengo servicios. Ajá. Bueno, entonces voy a empezar justamente con esta parte de por acá. Ok. Sale. Ok, primer cuestión importante. Voy a empezar mi diseño con las corrientes que estén más alejadas. Ajá. La corriente que está más alejada, pues es esta corriente 2, que es esta que está a 20 grados. Ahora, si se fijan, yo puedo intercambiar la corriente 2, ya sea con la corriente 4 o con la corriente 3. Cualquiera de las dos. Sin embargo, aquí es cuestión como de pensar. A ver, fíjate, la corriente 2 está a 20 grados y tú quieres que llegue a 135. Se puede calentar tanto con la corriente 3 como con la corriente 4. Ajá, con las dos se puede calentar. Entonces, digo, ¿qué pasaría si yo pongo el intercambio de la corriente 3 con la corriente 2? Como tal, sí se puede, porque pues la corriente 3 puede ceder 210, la corriente 4 puede ceder 172. Muchos dirán, no, pues hay que darle preferencia a donde haya más intercambio de energía. Sin embargo, pues eso es parcialmente incorrecto o en este caso no es cierto. A ver, en cuanto a la parte lógica, ¿cuál sería el inconveniente de intercambiar energía de mi corriente 3 con la corriente 2? Y no hacerlo con la corriente 4. ¿Por qué no tengo que hacerlo con la corriente 3? Pregunta. ¿Quién me dice por qué? No importa si está mal. ¿Por qué creen que no tengo que ocupar la corriente 3 y por qué tengo que ocupar la corriente 4? ¿Alguien? porque la corriente 3 conviene más para calentar la corriente 1 ¿Por qué? por la temperatura. La corriente, si usamos la corriente 3, querría decir que entonces tendríamos que usar parcialmente la corriente 4 para la corriente 1 y pues tienen la misma temperatura. Y como vimos en fenómenos de transporte, es más fácil una transferencia mientras más grande sea la diferencia de temperaturas, ¿no? Sí, sí. Es lo que se me ocurre, pues. Ajá, sí, prácticamente. O sea, justo, si nosotros, por ejemplo, desperdiciamos, porque se debe desperdiciar, la corriente, en ese caso 3, por ejemplo, con la corriente 2, nosotros sí vamos a ceder esta cantidad de energía, que son 210. Sí, vamos a estar intercambiando más energía, como tal, sí se va a agotar la corriente 3,
Pero entonces voy a dejar desprotegida, por ejemplo, o la corriente 1, porque la corriente 1 no se puede como tal calentar, o sea, de inicio, o sea, sí, pero, por ejemplo, esa cantidad de energía que nosotros tenemos de los 80 a los 35 es cantidad de energía que ya no voy a poder utilizar para poder calentar la corriente 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque voy a estar violando la segunda ley de la termodinámica. ¿Estamos de acuerdo con eso? O sea, si yo intento calentar la corriente 3 con la corriente 2, la corriente 3 va a dejar de existir. Y luego voy a calentar la corriente 3 con la corriente 1 de todas formas. Y como tal, o sea, esta va a salir como, no sé, la corriente 4 va a estar como a 110, 140, no sé. El punto es que cuando yo ponga en contacto la corriente 4 con la corriente 1, ¿hasta dónde voy a poder intercambiar energía con la corriente 1? Pues hasta aquí, ¿no? Hasta 90. O sea, porque realmente yo no le puedo ceder hasta 35. ¿Por qué? Porque la corriente 1 está por arriba de esa temperatura. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esta cantidad de energía que nosotros tendremos acá no se la puedo ceder porque estaría violando la segunda ley de la termodinámica. ¿Estamos de acuerdo con eso? Por eso yo les comento, tenemos que empezar mi diseño en los extremos en donde yo no tenga como tal los servicios. Entonces, esto de acá es lo más alejado. Pero no solamente porque sea lo más alejado, sino porque como tal, si yo intercambio energía entre la corriente 4 y la corriente 2, no tengo ningún problema, porque la corriente 4 sale a 35 y la corriente 2 entra a 20. Entonces, entre estas dos, ¿qué pasa con la temperatura de la corriente 4? Sigue estando a una temperatura mayor que la corriente la temperatura de entrada de la corriente 2. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. O sea, es como nosotros detuvimos el intercambio ahí porque ya la 4 llegó a su target, pero pudo haber seguido, ¿no? Entonces, sí, claro, sí, exacto. Okay. Entonces, por ejemplo, si la corriente 3 la voy a reservar para la corriente 1. ¿Por qué? Pues porque la corriente 3 sale a 100 y la corriente 1 entra a 80. Entonces, yo visualizo que aquí, pues obviamente hay una separación y claro que es posible porque la temperatura de salida de la corriente 3 está por arriba de la entrada de la corriente 1. En cambio, si yo digo, me voy a gastar toda la energía, ¿no? De repente, de la corriente 4 con la corriente 1, pues esa es una mentira. ¿Por qué? Pues vean las temperaturas. 35, 80. En el papel, claro que puedes intercambiar toda esta energía. Pero, según la segunda ley de la termodinámica, puedes intercambiar hasta el equilibrio térmico, ¿no? Que serían 80. ¿Estamos de acuerdo? Y toda esa energía no sería para el target. Entonces, si no llego al target, entonces aquí serían servicios de enfriamiento. Ajá. Pero ¿qué es lo que me dice mi diseño? Que no hay servicios de enfriamiento. Entonces, pues como tal estaría haciéndome mi diseño. Preguntas respecto a esto que acabo de comentar de por qué corriente 4 con corriente 2 y por qué la corriente 3 me la voy a reservar para la corriente 1. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? ¿Hay alguien que no la entienda? Ok, bueno. Entonces, voy a poner como tal mi intercambiador de calor. Entonces pongo mi intercambiador de calor. Y como no hay punto pinch, entonces yo empiezo a hacer mi diseño, pues obviamente de los lados como corresponda, ¿no? La corriente 4, que es esta de acá, entra a una temperatura de 150. ¿Sale? No sé a qué temperatura va a salir. La corriente 2 entra a una temperatura de 20. Entonces hago mi intercambio así como está, derechito. La cantidad de energía que vamos a intercambiar de la corriente 4 con la corriente 2 son 172.5. Entonces son 172.5. ¿Cuál es la corriente que se agotaría? La corriente 4, ¿no? Y esa todavía tendría. Entonces, la corriente 4 se agota. Entonces, como se agota, este saldría a 35. ¿Estamos de acuerdo con eso? Y este de acá será la incógnita. Bueno, entonces esto lo paso por acá. Y me queda que son 150, 35. El FCP de la corriente 4 es 1.5. El FCP de la corriente 2 es 2. Digo, nada más tengo que revisar porque luego ahí se me va. 1.5, 2. Ok, listo. Entonces, despejo. Me queda que son 172.5. Esto sobre, en este caso, ok, ¿por qué lo hice así? Ok, aquí estaría... Tanto que puse este lado y al final terminé poniendo .15. Ok, ¿por qué? No sé. 2 sobre 2, ¿no?
Entonces, ¿cuánto da el valor de la temperatura? Sí da ese, profe. ¿Sí de eso? Ok, 106.25. Bueno, entonces, como tal, pues voy a actualizar mi delta H. La corriente 4 ya se agotó. La corriente, en este caso 2, sería 230 menos 172.5. Serían 172.5. Creo que sí está correcto. Así la puedo hacer mentalmente. Ok. Preguntas respecto a este intercambio de calor, respecto a esta parte de la energía, a la temperatura a la que estamos en este caso saliendo, cómo estoy tratando los valores de temperatura. ¿Se entiende por qué estoy trabajando en este caso con las temperaturas de entrada o salida? Aquí no tengo que trabajar de izquierda a derecha o derecha a izquierda, simplemente trabajar con las temperaturas conforme entran a mi intercambiador de calor, que serían en este caso 20 y luego 150. ¿Se entiende esta parte? Preguntas. ¿No? Ok. La parte del delta T son 35 contra 20, 15, 150 contra 106, no se viola. El delta T mínimo es de 10 al parecer. Entonces pues no hay problema. Ok, actualizo mi diagrama reja. Son 172.5. Este entra a 20 y sale a 106.5. Este entra a 150 y sale a 35 y como tal pues ya se acabó. Ok, sigo. ¿Qué sigue ahora? Ya no tengo la corriente 4, pues ya se agotó. Ahora lo que sigue es trabajar con la corriente 3. Pregunta, ¿qué hago con la corriente 3 como tal? La corriente 3 primero la combino con la corriente 4. Perdón, la corriente 3 la combino con la corriente 1 o la combino con la corriente 2. ¿Qué sería lo más recomendable aquí? ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? ¿Cuál es la combinación que debería de colocar? ¿La corriente 3 con la corriente 1 o la corriente 3 con la corriente 2? La 3 con la 1. La 3 con la 1. ¿Por qué la 3 con la 1? Porque esa no Por la viola la segunda ley. Porque no viola la segunda ley. Porque al final de la 3 está a 100 y el inicio de la 1 está a 80. Entonces, pues podría seguir habiendo enfriamiento. O sea, no estamos violando la segunda ley. Ok, vamos a hacer un análisis rápido. Ok, la corriente 3 tiene 210, en este caso, kilowatts para ceder. La corriente 1 puede aceptar 280. La corriente, en este caso 2, puede aceptar 57.5. Entonces, de hecho, puedo hacer los dos. O sea, las dos las puedo hacer. De hecho, nada más la consecuencia sería la siguiente. O sea, por ejemplo, si yo me voy por el intercambio de la corriente 3 con la corriente 1, lo que va a pasar es que se va a agotar la corriente 3 y esta va a salir a 100. Ajá. La corriente 1 no se agota y no sé a qué temperatura va a salir. Va a salir otra temperatura menor a 150, entonces no hay problema. Ese sería el camino fácil, ¿sale? Ahora, obviamente ese lo pueden poner ustedes y lo pueden hacer. Yo elegí la otra para demostrar prácticamente qué es lo que pasa. Si estamos de acuerdo que el camino fácil y sencillo sería combinar la corriente 3 con la corriente 1, ¿todos de acuerdo con eso? Sí. Ok, sale. Ahora, yo voy a intercambiar la corriente 3 con la corriente 2. ¿Por qué? Para demostrar qué es lo que está pasando. Claro, les digo, la parte fácil y sencilla sería, ok, pongo corriente 3 con corriente 1, agoto la corriente 3 y estoy de acuerdo que en los extremos va a ser 170, va a ser 100, va a entrar a 80 y va a salir una temperatura diferente a 150. Pero bueno, pues está alejado del 170, entonces no voy a tener problemas. Ya el resto lo voy a hacer con servicios de calentamiento aquí y por acá con servicios de calentamiento. Ahora, yo estoy colocando en la otra posibilidad, si me voy para el otro lado. Muchos podrían hacer el siguiente análisis. Como tal, la corriente 3, si la combino con la corriente 2, no se agota. Ajá. Y como no se agota, pues no va a salir a 100 grados. Entonces, para empezar, no tengan miedo de combinar la corriente 3 con la corriente, en este caso, 2. Ajá. ¿Por qué? Porque como no me estoy gastando toda la energía de la corriente 3, no voy a llegar a 100 grados. ¿Estamos de acuerdo con eso que acabo de decir? O sea, nosotros en la corriente 3 podemos ceder 210 kilowatts. Pero la corriente 2 ¿me va a aceptar los 210 kilowatts? No, me va a aceptar 57.5. Entonces, como me va a aceptar nada más como tal
57.5, la temperatura de la corriente 3 no va a ser 100. ¿Estamos de acuerdo que va a existir una temperatura intermedia? ¿Sí o no? Sí. Ok, ahora, les voy a dar una razón por la cual yo trabajaría con la corriente 3 con la corriente 2. Digo, ya ustedes analizaron en la otra, pero yo les voy a dar una razón de por qué yo trabajaría con la corriente 3 con la corriente 2. Digo, para justificar lo que estoy haciendo y no nada más para ver o probar. La corriente de entrada, la corriente 2, la corriente de entrada de la corriente 2 es 106.25. Y como tal, ya vi que no me voy a gastar toda la energía. Si me gastara toda la energía, pues es imposible porque se viola la segunda ley de termodinámica, ¿no? Ya me lo dijeron ustedes. Pero aquí, como no me voy a gastar toda la energía, esta está a una temperatura más alta. Ajá, a una temperatura más alta que esta. Entonces, como esta se encuentra a una temperatura más alta que esta, pues yo la voy a calentar o le voy a dar prioridad justamente a esta entrada. Lo de hace ratito, lo de 330 y 240. Ajá. Yo me iba con la corriente de 330. Aquí es lo mismo. Yo aquí, por ejemplo, digo, mira, pues esta está haciendo 6.25. Mientras no se gaste toda la energía, mientras no se vea la segunda ley de la termodinámica, no hay bronca. Sí, ya sé que es más fácil la corriente 3 con la corriente 1, pero estoy tratando de justificar por qué lo estoy haciendo así. Bueno, entonces combino la corriente 3 con la corriente 1. Y como tal, les digo, nada más vamos a tener 57.5. Ahora, si ustedes hubieran hecho de la otra forma, ya hubieran terminado, ¿no? Pero esto nada más es por el ¿qué pasaría? Acá esta va a entrar a 170, que es la corriente 1. ¿A qué temperatura va a salir? No lo sé porque no se agota toda la energía. De este lado, la corriente 2 va a entrar a 106.25. 106.25. Y como si voy a agotar toda la corriente 2, esta va a salir a 135. Entonces no estoy violando la segunda ley de termodinámica. Y bueno, no sé todavía. No creo, pues porque esta sale a una temperatura mayor. Entonces, bueno, como tal sería esta parte. Ahora, intercambio de energía. Serían 106.25. Acá la regué. Son 106.25. Y acá son 135. 135. Y esta de acá es la temperatura que no conozco. Entonces, espejo son 57.5 kilowatts que estamos intercambiando sobre 3. Y en este caso, 170 menos esta parte. Entonces, estaríamos saliendo a 150.83. Entonces, este valor de 250.83 no viola la segunda ley de la termodinámica, ni tampoco viola el delta T. Entonces, ¿yo podría hacer esto? Sí, sí lo puedo hacer sin ningún problema. Resto, la corriente 2 ya se agotó. Me queda la corriente 3, 152.5. Y la corriente 1 me queda 280. Si ustedes hubieran hecho la otra transformación, ya habrían terminado, ¿no? Háganlo de tarea como tal. Esto nada más es como para demostrar. Ok, entonces ya nada más me queda la combinación de la corriente 3 con la parte de la corriente 1. Este entra a 150. Esta como tal está a 80. Pero pues como tal no voy a llegar a los 150. Porque si salía a los 150 pues ahí yo tendría un problema. Tengo que ver a qué temperatura va a salir. ¿Sale? Bueno, entonces me quedaría que son, de este lado son 100 porque llegaría a mi target, que son 100 grados. La corriente 1 entraría a 80 y como tal no sé a qué temperatura saldría, pero la temperatura que saldría aquí son 133, no es cierto, esta no sé de dónde salió. Este lo quito porque en realidad es una incógnita, no sé cuánto sale la temperatura. Bueno, estoy intercambiando 152.5, esta puede absorber 280 y como tal, aquí de este lado me quedaría 80, 152.5 sobre 4 y me darían 118.125, según esto. Entonces, para este valor de 118.25, nada más lo voy a actualizar. 118.125. Y me fijo que los deltas T no se violan. Acá tengo como 30 y tantos. Acá tengo 20. Y actualizo. Ok, la corriente 1 todavía no se agota. Y le queda 127.5. Entonces, a esta parte de acá, nada más le falta agregarle los servicios, que son los 127.5, para llegar a los 150. Y ya. Sería todo, ¿va? Ahora, insisto, si ustedes hubieran hecho lo que me dijeron hasta el principio, combinar la corriente 3 con la corriente 1, pues ya habrían terminado, ¿de acuerdo? Sin ningún problema. Nada más que aquí, creo que se me fue este valor, voy a poner 80 y ya. Bueno, entonces esos problemas de umbral, pues son mucho más sencillos. Lo único que tienen que hacer es acordarse de lo que les dije. A ver, nosotros tenemos como tal servicios, y los servicios en este caso o van a ser de enfriamiento o van a ser de calentamiento.
Si los servicios son de calentamiento, entonces empiezo del lado derecho. Ajá. Y me pongo a analizar los extremos. Primero este con este porque son los extremos. Luego este con este porque son los extremos. Y ya sería cuestión de ver qué combinas. Ahora, la única diferencia con el otro diseño, que digo, lo deberían de hacer de tarea, sería que una de las corrientes quedaría con una parte de servicios y la otra quedaría con otra parte de servicios. Ajá. Sería la misma cantidad de intercambiadores de calor. Nada más que sería, por ejemplo, 1. Luego sería este de acá, 2, nada más. Y sería 3 y 4, pero 3 y 4 serían de servicios. No existiría como tal, este intercambiador 2. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ese háganlo, véanlo y ya. En problemas de umbral, solamente tengo que checar que no viole el delta T y que no viole la segunda ley de termodinámica. Entonces, vuelvo a repetir. Si tengo servicios de calentamiento como aquí, empiezo del lado derecho. Ajá. Y siempre procurando que no vaya a desperdiciar energía. Es decir, si esta está a 100, hay que darle preferencia a este de 80. Si está a 35, hay que darle preferencia a este de 20. No es que le dé preferencia, pues ni siquiera lo podría calentar hasta su target. Pero bueno, prácticamente no sé si se entienda lo que estoy diciendo. No. Y como tal, nada más, insisto, cuando yo voy a hacer lo del delta T y demás, recuerden, las corrientes que no tienen nada que ver con el pinch se empiezan de este lado, ¿no? Bueno, en sus entradas 170 y acá de este lado, por ejemplo, este sería, no sé, 20 en un momento dado, 20 grados, que es como lo que hicimos hace ratito. Las corrientes que no tengan que ver con el pinch, su balance energético siempre se empieza de este lado. Las que tengan que ver con el punto pinch siempre empiezan de derecha a izquierda o izquierda a derecha, porque justamente lo que nosotros estamos como tal, pues atados es al punto pinch, ya sea de un lado o de otro. ¿Alguna pregunta?